146 a.C. Primavera en el norte de África. El general romano Escipión Emiliano está de pie en una colina, contemplando lo que queda de la ciudad más grande del Mediterráneo occidental. Lleva semanas ardiendo. Sus legiones han luchado calle por calle, casa por casa, escalera por escalera, durante 6 días de combate urbano que sus propios soldados describirán después como lo más brutal que han vivido. Cada edificio se ha convertido en una fortaleza, cada habitación en un campo de batalla. Los cartagineses no se rinden, prefieren morir en sus casas antes que caer prisioneros de Roma. Ahora el fuego hace el trabajo que las espadas no han podido terminar solos. Escipión observa las llamas, y según cuenta el historiador griego Polibio, que estaba allí esa mañana, el general romano comienza a llorar, no de alegría, de algo más complejo, más oscuro. Recita versos de Homero sobre la caída de Troya. Y le dice a Polibio algo que ningún vencedor debería decir en su momento de triunfo. Temo que algún día alguien diga lo mismo de Roma. Piénsenlo. El hombre que acaba de destruir Cartago, que ha cumplido la misión que Roma llevaba décadas persiguiendo, llora ante las ruinas y piensa en la impermanencia de los imperios, incluso del suyo. Mientras habla, 50.000 cartagineses son arrastrados en cadenas hacia los barcos romanos. Serán vendidos como esclavos en los mercados del Mediterráneo. La ciudad que durante siglos rivalizó con Roma por el dominio del mundo conocido, desaparecerá de la historia con tanta violencia que durante generaciones la gente dudará de que hubiera sido tan grande como las leyendas decían. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible que una civilización que fundó colonias desde el Atlántico hasta el Adriático, que controló el comercio de medio mundo, que produjo al general más brillante de la antigüedad, fuera borrada tan completamente que hoy la mayoría de las personas apenas saben su nombre? La respuesta está en siglos de grandeza, de ambición, de guerras que sacudieron el mundo antiguo hasta sus cimientos. Y en una frase que los senadores romanos repetían como un mantra, sesión tras sesión, hasta que se volvió inevitable: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Pero antes de llegar a ese final, necesitamos ir al principio, porque para entender por qué Roma necesitó borrar a Cartago del mundo, primero debes entender qué era Cartago, y cuando lo entiendas, la historia será mucho más trágica de lo que imaginabas. Todo comienza con una mujer, una huida y una leyenda. Según la tradición antigua, Cartago fue fundada alrededor del año 814 a.C. por una princesa fenicia llamada Elisa, conocida también como Dido. Era la hermana del rey de Tiro, la gran ciudad fenicia del Mediterráneo oriental, en lo que hoy es el Líbano. Cuando su hermano mandó asesinar a su esposo para apoderarse de su riqueza, Elisa huyó con un grupo de nobles y sacerdotes, cruzó el Mediterráneo y llegó a las costas del norte de África, al territorio de lo que hoy es Túnez. La leyenda dice que pidió a los bereberes locales solo una cosa: la cantidad de tierra que pudiera cubrir una piel de buey. Los bereberes, pensando que estaban haciendo un buen trato, aceptaron. Elisa cortó la piel en tiras tan delgadas como hilos y las unió para rodear una colina entera. Sobre esa colina construyó la ciudadela que se convirtió en Cartago. El nombre en fenicio significaba simplemente ciudad nueva. Era el acto fundacional de una civilización. Y ya en ese acto fundacional estaba la esencia de lo que Cartago sería. Inteligente donde otros eran directos. Flexible donde otros eran rígidos. Capaz de encontrar soluciones donde otros veían obstáculos. Pero antes de hablar de Cartago, necesitamos hablar de los fenicios, porque Cartago no fue creada de la nada. Fue una hija, la más brillante y duradera de una civilización madre que moldeó el mundo antiguo de maneras que raramente se reconocen. Los fenicios eran un pueblo de marineros y comerciantes que habitaban una franja estrecha de tierra en la costa del levante mediterráneo. No tenían un gran ejército, no construyeron pirámides ni templos colosales. Lo que tenían era algo más valioso en el largo plazo: dominio del mar y una mente comercial extraordinaria. Fueron los fenicios quienes crearon el alfabeto que utilizamos hoy. No exactamente las letras, pero sí el principio. Un sistema de signos
donde cada símbolo representa un sonido, no una palabra ni una idea. Los griegos lo tomaron de ellos, lo adaptaron, le añadieron vocales. Los romanos lo tomaron de los griegos, y de los romanos llegó al mundo entero. Cuando tú lees estas palabras, estás usando un sistema de escritura cuya raíz más profunda está en los marinos fenicios de 3000 años atrás. Los fenicios fundaron colonias por todo el Mediterráneo, en Cerdeña, en Sicilia, en la costa de España, en el norte de África. Cartago fue inicialmente una de esas colonias, pero mientras la ciudad madre, Tiro, fue conquistada una y otra vez por asirios, por babilónicos, por Alejandro Magno, Cartago creció hasta convertirse en algo que ninguna colonia fenicia había sido antes: un poder independiente con sus propias ambiciones, su propio ejército, su propia visión del mundo. La hija superó a la madre y siguió creciendo. Para el siglo V a.C., Cartago era algo que el Mediterráneo no había visto antes: una potencia comercial global. Sus barcos de guerra, los de quilla larga y remo veloz, patrullaban el Mediterráneo occidental con una autoridad que ningún pueblo se atrevía a desafiar. Su flota era la más grande y más sofisticada de la región. Los puertos cartagineses, especialmente el gran puerto circular de la ciudad, con su isla central donde se guardaban los barcos de guerra, eran maravillas de ingeniería naval que los visitantes griegos describían con asombro. Pero Cartago no era solo una potencia militar. Era en primer lugar y sobre todo una potencia mercantil. Sus comerciantes compraban metales en Britania, en el lejano norte. Vendían telas y artesanías en Egipto y en el Levante. Controlaban el comercio del oro del África subsahariana, que llegaba a través de rutas que los cartagineses guardaban con celo casi obsesivo. Un almirante cartaginés llamado Janón navegó más allá del estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico y llegó, según sus propias crónicas, hasta las costas de lo que hoy podría ser Sierra Leona o incluso Camerún, en el África occidental. Otro explorador cartaginés, Himilcón, navegó hacia el norte y llegó probablemente a las Islas Británicas. Cartago conocía el mundo de una manera que sus contemporáneos no podían imaginar, y ese conocimiento era poder. La economía cartaginesa descansaba sobre tres pilares. El primero era el comercio marítimo, que hemos descrito. El segundo era la agricultura. El territorio cartaginés en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, era extraordinariamente fértil, y los cartagineses lo cultivaron con una eficiencia que impresionó incluso a sus enemigos romanos. Un tratado de agronomía escrito por el cartaginés Magón fue traducido al latín por orden del Senado romano después de la destrucción de Cartago. Tan valiosa consideraban su información. El tercero era la industria artesanal: tejidos, cerámica, objetos de vidrio y metal que se vendían por todo el Mediterráneo. Con esa riqueza, Cartago construyó un sistema político que era, para su época, sofisticadamente republicano. Los cartagineses no tenían reyes, o mejor dicho, dejaron de tenerlos. El poder estaba distribuido entre dos magistrados anuales llamados sufetes, un senado de cientos de miembros, y asambleas populares que tenían voz en las decisiones más importantes. Era una república oligárquica, dominada por las grandes familias comerciales, pero con mecanismos de participación que la distinguían de las monarquías absolutas que dominaban el mundo antiguo. Aristóteles, el filósofo griego, estudió la constitución cartaginesa y la colocó entre los mejores sistemas de gobierno que conocía, junto a Esparta y Creta. Eso debería darnos una idea del nivel de sofisticación política que Cartago había alcanzado. Pero toda esta grandeza tenía una sombra, un aspecto de la civilización cartaginesa que sus enemigos utilizaron para demonizarla y que los historiadores modernos aún debaten con intensidad: los sacrificios. Las fuentes romanas y griegas, que hay que leer con cuidado porque venían de enemigos de Cartago, describían la práctica del tophet, el sacrificio de niños, quemados vivos como ofrenda a los dioses Baal, Hamón y Tanit. Excavaciones arqueológicas en Cartago y en otras ciudades fenicias han encontrado cementerios con urnas que contienen huesos quemados de niños muy pequeños,
lo que parecería confirmar la existencia de esta práctica. Otros historiadores argumentan que muchos de estos niños morían de causas naturales y eran enterrados en estos cementerios sagrados, no sacrificados. El debate continúa. Lo que sí es cierto es que esta imagen, real o exagerada, fue usada por Roma para presentar la destrucción de Cartago como un acto de justicia civilizatoria, una propaganda que resultó extraordinariamente eficaz, tanto que durante siglos el nombre de Cartago fue sinónimo de barbarie. Una civilización entera juzgada por el relato de sus asesinos. Si esta historia te está atrapando, suscríbete. Apenas estamos llegando a la parte más intensa. Hay momentos en la historia en que dos fuerzas tan grandes como para no poder coexistir se encuentran. El siglo III a.C. fue ese momento para Cartago y Roma. Dos potencias en ascenso, dos visiones del mundo radicalmente diferentes. Un Mediterráneo que no era lo suficientemente grande para las ambiciones de ambas. El chispazo llegó en Sicilia. Sicilia era para el mundo antiguo lo que los manuales de estrategia moderna llaman un punto de fricción, la isla más grande del Mediterráneo, situada exactamente en la mitad entre el oriente y el occidente del mar, era el cruce de caminos del comercio antiguo. Cartago controlaba la mitad occidental de la isla desde hacía siglos. Roma, que acababa de terminar de unificar la península italiana, empezaba a mirar hacia el sur con ambición creciente. En el año 264 a.C., un conflicto local en Sicilia se convirtió en la excusa que ambas potencias habían estado buscando, o quizás temiendo. Roma intervino. Cartago respondió, y comenzó la Primera Guerra Púnica, 23 años de conflicto que cambiarían el Mediterráneo para siempre. Lo notable de esa primera guerra es lo que revela sobre Roma. Al inicio del conflicto, Roma prácticamente no tenía marina de guerra. Era una potencia terrestre, famosa por sus legiones, pero sin experiencia naval. Cartago, en cambio, tenía la flota más poderosa del mundo y siglos de tradición marinera. Lo que hizo Roma en respuesta a ese déficit es uno de los actos más audaces de la historia militar. Capturaron un barco de guerra cartaginés que había encallado. Lo desmontaron pieza por pieza para entender cómo funcionaba y construyeron 120 copias en 90 días. En 3 meses, Roma construyó una flota de guerra desde cero. Pero incluso eso no fue suficiente. Los marinos romanos, sin experiencia en combate naval, necesitaban una manera de transformar las batallas en el mar en algo que se pareciera a batallas en tierra, donde sus legionarios eran invencibles. Su solución fue el Corvus, un gancho con una pasarela que se clavaba en el barco enemigo y permitía a los soldados romanos cruzar y luchar cuerpo a cuerpo. Fue un arma brutal y efectiva. En la batalla de Milas, en el 260 a.C., Roma derrotó a la flota cartaginesa con esta táctica. Era la primera victoria naval significativa de Roma en la historia. No sería la última. La Primera Guerra Púnica terminó en el 241 con la derrota de Cartago. Los términos fueron duros. Cartago cedió Sicilia, la joya de sus posesiones occidentales, y pagó una enorme indemnización de guerra. Fue una derrota costosa, pero no mortal. Cartago sobrevivió y comenzó a planear la respuesta. Si la historia tiene personajes que parecen salidos de una novela de ficción, Aníbal Barca es uno de ellos. Nació alrededor del año 247 a.C. en Cartago, hijo de Amílcar Barca, el general que había combatido a Roma en Sicilia y que nunca aceptó la derrota como definitiva. La historia, posiblemente apócrifa pero absolutamente reveladora de lo que vendría, cuenta que cuando Aníbal tenía 9 años, le suplicó a su padre que lo llevara consigo a la guerra. Amílcar le preguntó si entendía lo que eso significaba. El niño respondió que sí. Entonces el general le hizo jurar ante los dioses que sería enemigo de Roma para siempre. El juramento de Aníbal. Una promesa hecha por un niño de 9 años que moldearía el destino del mundo mediterráneo durante generaciones. Amílcar llevó a Cartago a España, donde construyó un nuevo imperio colonial en la península ibérica que compensaría la pérdida de Sicilia. Las minas de plata españolas financiaron la reconstrucción del poder militar cartaginés. Aníbal creció en ese ambiente,
aprendiendo la guerra no en las escuelas de los filósofos, sino en el campo, al lado de su padre y después de su cuñado Asdrúbal. Cuando tenía 26 años, después de la muerte de su cuñado, el ejército lo eligió como su comandante. Era joven, brillante, magnético. Sus soldados lo adoraban y tenía un plan que era, según casi todos los estándares militares de la época, completamente descabellado. En el año 218 a.C., Aníbal salió de España con un ejército de casi 90.000 hombres, varios miles de caballería y, lo más famoso, 37 elefantes de guerra. Su destino, Italia. Su ruta, no por el mar, donde la flota romana dominaba, sino por tierra, a través de los Pirineos, a través del sur de la Galia, a través de los Alpes. Los Alpes, en octubre, con elefantes. La travesía fue una pesadilla. Las tormentas de nieve, los caminos de montaña que apenas podían transitar los hombres solos, las tribus galas que atacaban las columnas rezagadas, los precipicios donde caían hombres y animales. En 15 días de montaña, Aníbal perdió aproximadamente 20.000 hombres y casi todos sus elefantes. Llegó a Italia con unos 26.000 soldados, un tercio de los que había salido de España. Y con ese ejército reducido, maltrecho, hambriento, recién llegado de una travesía que casi lo destruyó, Aníbal pasó a infligir a Roma las 3 mayores derrotas militares de su historia. Primero el Trebia, luego el lago Trasimeno, donde atrajo a un ejército romano a un desfiladero y lo aniquiló en una trampa perfecta, y luego Canas, el año 216 a.C., el campo de batalla más analizado de la historia militar. Aníbal enfrentaba a un ejército romano de aproximadamente 80.000 hombres con unos 50.000 propios. La desventaja numérica era clara. Lo que hizo fue colocar a sus mejores tropas en los flancos y a sus soldados más débiles en el centro, en una formación convexa hacia el enemigo. Cuando los romanos atacaron el centro, este cedió intencionalmente, atrayendo a las legiones hacia adentro. Mientras tanto, los flancos de caballería cartaginesa rodearon al ejército romano y lo atraparon completamente. En pocas horas, entre 50 y 70.000 soldados romanos murieron en Canas. Es uno de los días más sangrientos de la historia militar de toda la antigüedad. La táctica de Aníbal, el movimiento de doble envoltura, se estudia todavía en las academias militares del mundo entero. El ejército alemán la usó como modelo en la Primera Guerra Mundial. Israel la usó en la Guerra de los 6 días. Después de Canas, Roma estaba en términos puramente militares acabada. Muchos de sus aliados italianos comenzaron a defeccionar hacia Aníbal. El Senado romano recibió un saco con anillos de oro arrancados de los dedos de los caballeros romanos muertos. La ciudad temblaba. Y sin embargo, Roma no se rindió. Esta es una de las grandes paradojas de la historia. Aníbal había logrado lo que ningún enemigo había conseguido antes: llevar la guerra al corazón de Italia, derrotar a Roma en campo abierto repetidamente, aterrorizar a su población. Pero Roma se negó a negociar, se negó a pedir la paz. Siguió luchando. ¿Por qué Aníbal no marchó directamente sobre Roma después de Canas? Es la pregunta que los historiadores llevan 2000 años debatiendo. Su caballería Maharbal le rogó que lo hiciera, diciéndole la famosa frase: «Sabes cómo ganar una batalla, Aníbal, pero no sabes cómo usar la victoria». Aníbal esperaba refuerzos de Cartago que nunca llegaron. Esperaba que los aliados italianos de Roma se rebelaran masivamente, lo que ocurrió solo de manera parcial. Esperaba que Roma, ante la catástrofe, pidiera la paz. Roma no lo hizo. Y mientras Aníbal esperaba en Italia, sin suficientes tropas para asediar Roma, sin el apoyo completo de Cartago, un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión decidió cambiar las reglas del juego. Escipión el africano es, junto a Julio César y Alejandro Magno, uno de los 3 generales más brillantes que produjo la antigüedad, y su genio consistió en entender algo que Roma había tardado años en comprender: que para derrotar a Aníbal en Italia, era necesario no enfrentarlo en Italia. Era necesario llevar la guerra a África, a Cartago misma. Mientras Aníbal llevaba 15 años recorriendo Italia sin poder ser derrotado, pero tampoco pudiendo terminar la guerra, Escipión convenció al Senado romano de permitirle invadir el norte de África.
La estrategia era arriesgada, casi suicida según muchos senadores, pero funcionó. En el año 204, Escipión desembarcó en África. Rápidamente demostró que había aprendido bien las lecciones de Aníbal. Utilizó la misma flexibilidad táctica, la misma capacidad de adaptación que había hecho al cartaginés tan peligroso. Derrotó a los ejércitos cartagineses en África, forzó a Cartago a llamar a Aníbal de vuelta desde Italia, y así terminó algo extraordinario. 16 años de Aníbal en Italia, 16 años en que nunca fue derrotado en campo abierto, 16 años en que mantuvo a Roma al borde del precipicio. Cuando embarcó de vuelta hacia África, dejaba atrás el suelo donde había logrado lo imposible y regresaba a defender una ciudad que nunca le había dado el apoyo que necesitaba para terminar lo que había comenzado. El enfrentamiento final ocurrió en Sama, en el año 202 a.C. Aníbal y Escipión se reunieron antes de la batalla para hablar, según relatan los historiadores antiguos, dos generales reconociendo la grandeza del otro antes de intentar destruirse. Fue el único momento en que se vieron cara a cara. En Sama, Escipión usó una táctica que había diseñado específicamente para neutralizar los elefantes cartagineses. Abrió corredores en sus formaciones para que los animales pasaran sin causar daño. Luego utilizó su caballería, en parte integrada por jinetes del rey numídico Masinisa, aliado de Roma, para rodear el ejército cartaginés. Aníbal fue derrotado, por primera vez en su vida, en la batalla más importante de su carrera. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Las condiciones de paz para Cartago fueron devastadoras. Entrega de su flota de guerra, prohibición de hacer la guerra sin permiso de Roma, otra enorme indemnización económica, pérdida de sus posesiones españolas. Cartago quedaba reducida a su territorio africano original sin capacidad militar, sin proyección exterior, pero seguía existiendo. Y en las décadas siguientes, Cartago hizo algo que sorprendió a todos. Se recuperó económicamente con una rapidez asombrosa. Aquí es donde la historia se vuelve oscura de una manera que dice mucho sobre la naturaleza del poder y el miedo. Para mediados del siglo II a.C., Cartago había sido derrotada militarmente, había perdido su flota, había pagado sus indemnizaciones y cumplía las condiciones del tratado con Roma. Era, en términos estratégicos, inofensiva, pero era próspera. Sus mercados volvían a llenarse, sus campos volvían a producir, sus comerciantes volvían a circular por el Mediterráneo, y en Roma había un hombre que no podía dormir pensando en eso. Su nombre era Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Viejo o Catón el Censor. Era un político, militar e intelectual romano de la vieja escuela, austero, inflexible, profundamente desconfiado de todo lo que oliera a influencia extranjera, especialmente griega o cartaginesa. Había luchado en la Segunda Guerra Púnica. Conocía de primera mano lo que Cartago podía hacer cuando estaba en su plena capacidad. En algún momento de la década del 150 a.C., Catón visitó Cartago como parte de una delegación romana. Lo que vio lo aterró, no porque Cartago fuera una amenaza militar, que claramente no lo era, sino porque Cartago era próspera, vibrante, llena de vida. Era una civilización que se negaba a morir. Desde ese día, Catón terminó cada uno de sus discursos en el Senado romano con la misma frase, sin importar de qué estuviera hablando. Si hablaba de agricultura, terminaba con ella. Si hablaba de política interior, terminaba con ella. Si presentaba un informe sobre las carreteras de Italia, terminaba con ella. Ceterum censeo Cartagine messe delendam. Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida, sesión tras sesión, año tras año, hasta que la frase se convirtió en parte del paisaje del Senado, hasta que la idea que contenía empezó a sentirse no como una opinión, sino como una certeza. Catón murió en el año 149 sin ver cumplido su deseo, pero había hecho algo que los generales no habían podido hacer. Había preparado psicológicamente a Roma para lo que vendría. El pretexto llegó pronto. Cartago, hostigada durante años por su vecino el rey numídico Masinisa, aliado de Roma, que le robaba territorio sistemáticamente amparado en la inacción romana, finalmente respondió militarmente.
Técnicamente esto violaba el tratado con Roma, que prohibía a Cartago hacer la guerra sin permiso romano. Roma declaró la guerra. La Tercera Guerra Púnica había comenzado, pero no era una guerra, era una ejecución. Lo que siguió durante los 3 años que duró la Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 a.C., es una de las páginas más sombrías de la historia antigua. El Senado romano envió embajadores a Cartago con una lista de exigencias. Cartago las fue cumpliendo una a una, cada vez esperando que fuera suficiente. Primero, entregó rehenes, 300 jóvenes de las mejores familias. Luego, entregó sus armas y sus armaduras. Luego sus catapultas y máquinas de guerra. Los cargamentos llegaban a los barcos romanos y los senadores seguían añadiendo condiciones. La última exigencia reveló la verdad que Cartago había tardado demasiado en ver. Roma no quería su rendición, quería su desaparición. La última exigencia era que los cartagineses abandonaran su ciudad, que se internaran en el interior de África y construyeran una nueva ciudad lejos del mar. Cartago, la gran potencia marítima, debía alejarse del mar. Debía dejar de ser lo que era para poder seguir existiendo como algo completamente diferente. Los cartagineses respondieron de la única manera que les quedaba, con la guerra, pero ya no tenían armas. Las habían entregado. Entonces, hicieron algo que los historiadores antiguos describieron con mezcla de asombro y horror. Convirtieron toda la ciudad en una fábrica de guerra. Los templos se transformaron en talleres. Las mujeres cortaron sus cabellos para fabricar cuerdas para las catapultas. El bronce de las estatuas se fundió para hacer armas. En cuestión de semanas, de una ciudad desarmada surgió un arsenal. Resistieron 3 años. El asedio de Cartago fue uno de los más brutales de la historia antigua. Los romanos encontraron que cada calle, cada casa, cada escalera era una posición defensiva. Los cartagineses luchaban sabiendo que no había rendición posible, que la única alternativa a la victoria era la muerte o la esclavitud. El joven general Escipión Emiliano, nieto adoptivo del africano, fue enviado a terminar lo que sus predecesores no habían podido. Construyó un dique para bloquear el puerto, bloqueó los suministros de alimentos. Y luego, cuando el hambre había debilitado a los defensores hasta el límite, ordenó el asalto final. 6 días de combate urbano, casa por casa. Los cartagineses retrocedían, cediendo cada edificio solo cuando no les quedaba otra opción. El fuego se extendió. Las llamas del saqueo comenzaron a mezclarse con las llamas de los combates, hasta que ya no había manera de distinguirlas. Al final, 50.000 cartagineses sobrevivientes fueron capturados y vendidos como esclavos. La ciudad fue incendiada. Lo que quedó después del fuego fue demolido sistemáticamente. La leyenda popular dice que los romanos esparcieron sal sobre la tierra para que nada volviera a crecer. Los historiadores modernos dudan de que esto ocurriera literalmente, pero como metáfora es perfecta. Roma quería que ni el recuerdo germinara. El territorio de Cartago se convirtió en la provincia romana de África. Sus bibliotecas fueron destruidas o dispersadas. Sus archivos desaparecieron. Su lengua, el púnico, sobrevivió en el norte de África durante varios siglos más, pero fue gradualmente desplazada por el latín. Su religión fue prohibida o reabsorbida. Su arte fue llevado a Roma como botín o destruido. Una civilización de 700 años borrada en una generación. La pregunta que los historiadores se han hecho durante 2000 años no es ¿cómo cayó Cartago? Es por qué Roma necesitó hacerlo de esa manera. Cartago en el año 149 no era una amenaza militar real para Roma. Su flota había sido destruida. Su ejército estaba limitado por el tratado. No tenía aliados capaces de equilibrar el poder romano. Era en términos estratégicos un problema resuelto, pero Roma la destruyó de todas formas. La destruyó completamente, meticulosamente, con una violencia que iba mucho más allá de lo militarmente necesario. ¿Por qué? La primera respuesta es económica. Cartago era próspera. Sus tierras agrícolas en el norte de África eran entre las más fértiles del Mediterráneo. Eliminar a Cartago como entidad política era apropiarse de esa riqueza sin competidores. La segunda respuesta es psicológica.
Aníbal había metido el miedo en el cuerpo de Roma de una manera que ningún enemigo anterior había logrado. 16 años con un ejército cartaginés en Italia. Canas. El trauma de esa época nunca desapareció completamente de la memoria colectiva romana. Cartago seguía siendo el símbolo de la única vez que Roma había estado al borde del abismo. La tercera respuesta es la más reveladora. El poder no tolera los recordatorios de su vulnerabilidad. Una Cartago próspera y viva era un recordatorio permanente de que Roma había necesitado 3 guerras y más de 100 años para someterla. Era un modelo alternativo de civilización, de organización política, de éxito económico. Era la prueba de que el mundo podía organizarse de manera diferente a como Roma quería que se organizara. Eso era intolerable para un poder que necesitaba presentarse no solo como el más fuerte, sino como el único posible. La destrucción de Cartago no fue el acto final de una guerra, fue un acto de borrado cultural deliberado, una decisión de que no debía quedar nada, ni ciudades, ni libros, ni memorias, ni tradiciones, que pudiera reivindicar la grandeza de lo que había existido antes de Roma. Y funcionó. Durante siglos, Cartago fue recordada principalmente a través de los ojos de sus enemigos. Sus propias voces habían sido silenciadas. 146 a.C. El general Escipión llora ante las ruinas de Cartago y recita versos sobre Troya. Hay algo en ese momento que trasciende la historia militar y se convierte en algo más profundo. Un hombre que acaba de hacer algo terrible y lo sabe. Un vencedor que entiende que la victoria tiene un precio que aún no ha terminado de contar. Un romano que, en el momento de mayor triunfo de su civilización, piensa en su propia caída futura. Tenía razón, por supuesto. Roma cayó también, como hemos visto en otro episodio de este canal. Todo cae al final. Pero Cartago nos enseña algo diferente a la lección de Roma. Roma se derrumbó por sus propias contradicciones internas. Cartago fue destruida por la decisión deliberada de otro poder que necesitaba que no existiera. Es la historia de una civilización a la que no se le permitió seguir su propio camino hasta el final. Una civilización que fue juzgada, condenada y ejecutada por sus enemigos, y cuyo epitafio fue escrito por quienes la odiaban. Y sin embargo, algo sobrevivió. El alfabeto que los fenicios, padres de Cartago, dieron al mundo es el que usas para leer estas palabras. Las rutas comerciales que los cartagineses abrieron a través del Mediterráneo y el Atlántico prefiguraron los caminos de la globalización. El Tratado de Agricultura de Magón fue preservado por los romanos mismos, que reconocieron su valor incluso al destruir todo lo demás. El nombre de Aníbal sigue siendo sinónimo de genio militar 2200 años después. La arqueología moderna ha devuelto a Cartago algo de lo que le fue arrebatado. Las excavaciones en Túnez han revelado una ciudad de una sofisticación extraordinaria, con sistemas de agua, arquitectura monumental, arte refinado. No la ciudad bárbara de los sacrificios infantiles que Roma quería que recordáramos, sino una civilización compleja, contradictoria y genuinamente grande. Cartago fue borrada, pero no del todo. Y quizás esa resistencia a la desaparición total es la forma más auténtica de inmortalidad que puede tener una civilización destruida. Que sus huellas sigan apareciendo, siglo tras siglo, negándose a quedarse bajo la tierra donde sus enemigos las enterraron. La próxima vez que leas algo, que uses un alfabeto, que navegues un mapa del mundo conocido, recuerda que en algún lugar de esa historia hay una ciudad que no quería morir, que fue destruida por miedo, y que de alguna manera, de todas formas, siguió aquí. Si esta historia te ha llegado, comparte el video. Las civilizaciones que el poder intentó borrar merecen ser recordadas.